En 1958, la Compañía Cubana de Electricidad, principal referente del gobierno para hablar del tema eléctrico en Cuba, daba abastecimiento al 56% de la población. Esto es un indicativo importante de a cuántos lugares de la sociedad cubana llegaba. Lo que oculta el gobierno es que, independiente de la Compañía Cubana de Electricidad, había otros muchos generadores, productores de electricidad para toda la sociedad. Por un lado, había pequeñas compañías que daban electricidad a comunidades más o menos grandes, sobre todo a todo lo largo del país. Y lo más importante, el central azucarero, el Batey azucarero, los 169 centrales que existían en esa época, daban electricidad a sus comunidades, pues también, por supuesto, estaban las escuelas, los policlínicos o casas de socorro y los diferentes servicios de unas comunidades que eran pequeñas, 7.000, 10.000 habitantes, pero muy prósperas. Le daba trabajo a todo el mundo. El tiempo ha pasado y el sistema eléctrico nacional, 66 años después, ha colapsado. ¿En qué se basa ese colapso? Hola, esto es Aliaga Pesán Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, miércoles 19 de febrero del año 2024, abordaré mal y rápido un solo tema. ¿Por qué colapsa el sistema electroenergético nacional? Pero como dice Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa no es elegancia. Rufo Caballero escribió este libro de ensayos, único, realmente, un hombre solo y una calle oscura, donde analiza los guiones, las historias detrás del cine negro. A los que les gusta el cine, evidentemente este libro les va a llamar mucho la atención, porque con ese verbo afilado, esa inteligencia propia de él, además, por cierto, uno de los pocos cubanos que proclamó en televisión nacional en este régimen de que era homosexual. Y por cierto, fue condiscípulo en la Universidad de Historia del Arte y fuimos colegas también como profesores de cine. Rufo Caballero en este libro hace una evaluación del cine negro a partir de los guiones y de la construcción de sus personajes. Una historia o un libro, quise decir, que no está muy difundido, pero que vale la pena, donde usted lo encuentre, llevárselo a su casa para reflexionar sobre los personajes del cine negro norteamericano. Pero volviendo al tema de Marras, ¿por qué colapsa el sistema electroenergético nacional? Lo primero, lo más a mano que tiene cada cubano que se enfrentan al hecho de la falta de inversiones para el desarrollo. No es menos cierto que luego, y hay que ponerlo bien claro, la llamada evolución energética no fue más que depender de una matriz energética vieja y caduca, que era la dependencia de los combustibles, fósiles, que permitan la producción energética. Y ese es el primer error. Vio en el petróleo de Venezuela la oportunidad para desarrollar al país, sin evaluar, o sea, el no ir a otras fuentes de energía que ya se manejaban en el mundo con desarrollo, con displicencia, pues le iban a favorecer mucho más que lo que le favorecía la inversión en las termoeléctricas de combustibles fósiles. Pero ¿cuáles fueron los programas, las visiones que ya había desde los años 50 y 60 de producir energía eléctrica, que el gobierno manoseó, pero que nunca llegó a cubrir? Yo pienso que el primero es de la energía nuclear. Según estudios que se han hecho, ya desde antes de la instauración del actual régimen existían planes para establecer centrales electronucleares por compañías norteamericanas dentro de Cuba. No por gusto, cuando al final los soviéticos o los cubanos se ponen de acuerdo de desarrollar un plan de electricidad sobre el uso de la energía nuclear, esos son los tres lugares que se condicionan para el aprovechamiento o el establecimiento de esta industria nuclear. Cienfuegos, Juraguá, que todo el mundo sabe que quedó a medio construir, y Holguín por una parte y Pinar del Río por la otra. ¿Por qué no se terminó Juraguá, que hubiera sido un salto importantísimo para la producción eléctrica en Cuba? Bueno, lo primero que parece, según todos los documentos que he tenido la oportunidad de leer, es que al primero que no le interesaba la central electronuclear era al gobierno cubano. De hecho, los soviéticos tuvieron que hacerlo todo para poder establecer esa central electronuclear. Se derrumba el
el muro de Berlín, se derrumba la Unión Soviética y vinieron franceses e ingleses a tratar de recuperar lo que se había construido y poder aprovechar lo que ya estaba construido para establecer una planta de energía nuclear. No, había que restablecerla, había que darle dinero y ustedes saben que el hombre era mala paga y parece que no se comprometió ni a pagar el tema. En el año 1999 fue desechado el proyecto electronuclear cubano y bueno, ya sabes todo cómo terminó esta historia y los que han tenido la oportunidad de ir a la comunidad de Juraguá, donde está la electronuclear, pues saben que aquello es un pueblo fantasma, un pueblo de edificios fantasma. Pero bueno, había otra forma de energía, está la energía renovable, donde está por supuesto el aire, el sol y el agua. Bueno, el agua es difícil, aquí no hay grandes mareas, pero el aire, que fue uno de los primeros que empezó a utilizarse. Recuerdo bien que en la entrada de Turiguanó, el Camino de los Cayos, a la entrada de los famosos pedraplenes, pues levantaron 2 torres aerogeneradores. Pero resulta que lo pusieron en posición para que se viera bonito para el turista, pero no para que moviera las aspas. Y ahí quedó. Estoy hablando del año 98, 99, quizás antes, 97. Y para eso quedó el asunto. El tercer elemento, que evidentemente es el agua, bueno, no tenemos muchas posibilidades con el agua, perdón, el tercer elemento sería los paneles solares, que ahora se está desarrollando bastante, pero que están utilizando tierras fértiles para eso. En vez de utilizar los techos de las casas, como se hace en cualquier lugar, la experiencia que yo tengo de Europa es de que cada persona en su casa puede tener paneles solares y le vende esa energía a la Compañía Eléctrica Nacional. Bueno, aquí se trató de hacer hace 3, 4, 5 años, se trató de hacer, pero resulta que al final daba pérdida hasta para los que generaban electricidad. Daba pérdida porque le cobraban no solamente la entrada del equipamiento, sino también el uso de la electricidad que estaban ellos mismos produciendo. Queda un cuarto elemento de la producción no fósil de electricidad, que es el uso de la biomasa. Hace unos años aparecieron unos chinitos aquí hablando de que, bueno, que iban a establecer una bioeléctrica y que esa bioeléctrica era algo novedoso, era algo fabuloso y era otra mentira del gobierno. En Cuba la principal fuente de energía eléctrica durante la República era la biomasa, porque se usaba el bagazo de la caña para generar electricidad en tiempo muerto o en tiempo de zafra, según fuera necesario, según fuera el tamaño de la molienda, lo que estuviera moliendo. O sea, si había 169 ingenios cubanos, y siempre repito la cifra porque es importante, ahora que solamente están moliendo 13, había 169 generadores de electricidad para las comunidades donde estaban establecidos y también barrios adyacentes. ¿Qué es lo que sale como gran aprendizaje? El tema de la generación eléctrica, que bien, en lo positivo del sistema electroenergético nacional, tiene cosas positivas, la capacidad de distribuir las cargas y demás, pero cuando no funciona, no funciona. Y ahí tienen el colapso del sistema electroenergético nacional. Pero lo importante de la matriz electroenergética es que haya varios proveedores, varios productores de electricidad, de las más diferentes maneras, e independientes e interrelacionados entre sí. Mientras no se haga de esa manera, seguiremos sufriendo este colapso energético, que no solamente afecta a las personas en las casas, donde todo el mundo lo ve, sino que afecta a los trabajadores, afecta a los productores, afecta a los servicios, afecta a los cuentapropistas, a todo el mundo, porque es un país que se cae a pedazos. Les recuerdo, esto es Aliaga Pesán Report desde La Habana, Cuba. Si los informativos dan noticias, nosotros las ponemos en contexto.